Bueno, la última charla del día, para nosotros también es un placer, igual que con todos los anteriores, tener a Pablo Galindo. Él trabaja en Bloomberg y ha venido directamente desde Londres para este evento. A mí lo que me sorprende un poco de tanto de él como de Víctor, la rápida respuesta que nos dieron. Es decir, ellos lo podrán decir que les escribí por Telegram y enseguida nos dijeron que sí, que hasta que era un honor y el honor es nuestro de tenerlos aquí. Así que muchas gracias por venir y nada más, les dejo con Pablo y espero que disfruten de su charla. Bueno, yo lo diría una vez más, el honor es mío por estar aquí. Muchas gracias a la organización, la verdad es que ha sido un evento fantástico y bueno, quería dar gracias a todos porque sé que es un curro muy grande que podamos disfrutar de esto. Bueno, pues después de todos estos eventos tecnológicos fantásticos, hemos conseguido que 6 cables juntos puedan proyectar las diapositivas. Impresionante lo que el ser humano ha conseguido. Bueno, pues yo venía a hablar de una cosa bastante interesante. Entonces, ¿esto funciona? Oh, no, no funciona. Crisis. Bueno, yo venía a hablar de esto. Si no funciona, le seguiré dando al ratón. ¿Qué es responder a esta pregunta? ¿Por qué Python es tan sencillo? Y lo que quiero hacer es entender al principio de esta charla o cómo ver esta charla. La charla no se tiene, o no tendríais que ver la charla como algo útil o entender algo que va a cambiar básicamente cómo vais a programar. Entonces, por esto me gustaría hacer esta metáfora. Porque cuando uno mira un cuadro sin saber especialmente de arte, yo no sé absolutamente nada de arte, solo sé si el cuadro es bonito o feo, es mi modo binario para responder a esa pregunta. Pero todo el mundo tiene una opinión sobre si algo es bello o no es bello, ¿no? O en este caso el cuadro si es bonito o feo, en particular si lo pondrías en tu salón o no. Entonces, en este caso, a mí me gusta este cuadro. Pero yo no sé absolutamente nada de por qué me gusta. No sé responder a esa pregunta. No sé si es porque hay aquí unas selecciones de color interesantes o porque estos trazos o el estilo, yo no lo sé. Pero el caso es que hay gente que sabe mucho más y particularmente la persona que pintó este cuadro sabe exactamente por qué o tiene unas razones técnicas muy interesantes de por qué esto hace una buena pieza. Y aquí hay mucha técnica metida y sobre todo intencionalidad. Es decir, alguien sabe lo que uno tiene que hacer para que esto produzca lo que en este caso es, bueno, que sea algo bonito y que la gente quiera hacer. Lo mismo con la música, ¿no? No es lo mismo como un músico escucha una canción como la escuchamos todos nosotros, si no sabemos teoría musical. Un músico va a estar atento a muchas cosas técnicas que muchas veces, de hecho, le impiden disfrutar, digamos, de la pieza en sí misma. Entonces, en el caso de Python, que es un lenguaje de programación, Python va a ser como este cuadro o es como este cuadro. Bueno, nosotros lo usamos y nos gusta usarlo y ese es lo que en esta comparación sería que es bonito. Y esta charla va a ir un poco más de como cuando uno va a un museo y alguien le explica nos explica todos estos detalles técnicos, ¿no? ¿Por qué esta elección de color o qué significa estos tonos o por qué es azul o por qué este contraste, ¿no? Son todos estos detalles que todos juntos responden a la pregunta de por qué me gusta mirar a esto o por qué lo pondría en el salón, ¿no? Y en el caso del museo, pues igual que en esta charla uno no tiene por qué, hombre, estaría bien, pero uno no tiene por qué recordar todas esas cosas. A mí en particular me dura lo mismo que lo que tarda el señor en contármelo. Digo, tiene sentido y ya lo olvidé. Pero recuerdo que durante un segundo tenía sentido y es una sensación fantástica, es una cosa, es una de las mejores sensaciones cuando ves que todo conecta de alguna manera para dar lugar a un comportamiento mucho más genérico que es en el caso de Python, que es muy, bueno, que nos gusta utilizarlo, que es muy sencillo de entender o que tiene un montón de propiedades. Entonces, esta pregunta se ha intentado resolver muchas veces. Muchas veces se dice que es que, bueno, es como pseudocódigo o es como que es muy parecido al inglés o que no tiene construcciones muy complicadas. También hay gente que dice que en realidad, bueno, Python lo usa mucha gente porque hay un paquete para todo, ¿no? Pero en realidad, si uno lo piensa, hay muchos lenguajes muy similares que cumplen estas propiedades, o que tiene una gramática muy sencilla, o que tiene un paquete para todo. A ver, Java tiene un paquete para todo, pero no todo el mundo le gusta Java, ¿no? Entonces, ¿por qué Python no es Java? Bueno, entonces esto es lo que voy a intentar contar en esta charla. Vale, la siguiente pregunta es ¿cuánto podéis aguantar escuchándome? Que vamos a descubrirlo todos juntos. Espero que sea al menos una hora. Porque va a ser digamos, vamos a hablar de cosas
relativamente técnicas que todas juntas dan lugar a eso. Entonces, sé que puede resultar un poco técnico a veces, pero voy a intentar que sea al menos un paseo interesante todos juntos, porque no hace falta entenderlo todo, simplemente hace falta que veamos cómo todo se junta para dar lugar a la experiencia de Python que tiene cada uno. Y la tercera pregunta que uno te puede estar haciendo es si existe algo útil entonces en todo esto. Por ahora solo voy a responder a esta y la respuesta es no. Con un pequeño quizá, que quizás sea interesante. Entonces, bueno, vamos a ello. Vamos a hablar básicamente de este proceso. Vamos a hablar desde que Python básicamente lee vuestro archivo, el archivo que vosotros escribís, hasta que Python genera lo que se llama el árbol de sintaxis abstracto, que es justo antes de compilar ese código y ejecutarlo. No vamos a ver cómo se ejecuta, vamos a ver simplemente cómo entiende el texto que vosotros escribís en el código, cómo lo convierte en tokens, cómo se parsea, cómo se construye el árbol abstracto. Y ya a partir de ahí no vamos a hablar más. Y vamos a ver que en realidad toda esta lección de por qué Python es tan interesante cabe en estas partes de aquí. Entonces vamos a ir parte a parte y vamos a ir al menos intentando ver cosas interesantes o qué decisiones se han tenido en cuenta cuando se ha diseñado el lenguaje para que acabe siendo la experiencia que nosotros conocemos. Y en particular, lo que vamos a hacer es vamos a intentar implementar nosotros una regla nueva, o sea, vamos a alterar un poco la gramática del lenguaje, que es un poco lo que vamos a hacer a lo largo de toda la charla, hablar de gramática, y vamos a hacerla de dos maneras para empezar. Vamos a hacer primero una especie de cambio en la gramática hacker, en el cual no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, pero funciona de alguna forma. Y luego lo vamos a hacer bien y vamos a comparar las dos formas. Entonces, el primer cambio va a ser básicamente, como cuando lo vamos a ver, va a ser básicamente antes de leer el archivo. Lo que vamos a hacer es implementar una regla nueva en la gramática, en la cual no está bien implementada. Vamos a ver si funciona o no funciona y en el caso de que funcione, cuáles son las limitaciones. Y quizá eso nos va a hacer entender por qué necesitamos todo lo demás que va a venir después para hacerlo bien. O sea, por qué no se podría implementar reglas de la gramática un poco más hacky, ¿no? Y por qué necesitamos hacerlo bien. Entonces, para empezar, vamos a hablar de cómo se decodea el texto. Entonces, en particular, esto se hace con un sistema de encoding. Tú escribes tu texto en un encoding en particular. Por defecto en Python 3 va a ser UTF-8, pero también puedes escribir tu encoding. Eso lo detecta Python, lo habréis visto muchas veces, que pone al principio el archivo encoding UTF-8. Eso era muy típico en Python 2. En particular, esta es la expresión regular que se usa para detectar qué encoding pones ahí. Como curiosidad, admite un número arbitrario de barritas, entonces uno puede poner encoding UTF barrita 8 y sigue siendo UTF-8. No lo hagáis. Hay extensiones de esto en este otro PEP, pero lo importante es que además no solo uno puede especificar encodings que ya existan, sino que además tú puedes implementar tu propio encoding. Es decir, tú puedes implementar un programa que va a leer un texto que no tiene por qué entender nada y se lo va a dar a Python en un modo que sí que lo escriba. Y esta es la clave. Lo que vamos a hacer es implementar un encoding nosotros, que lo que va a hacer es coger el texto que un usuario escribe, lo va a cambiar antes de que Python lo pueda llegar a leer y entonces se lo va a dar a Python ya cambiado. Y justo en ese cambio vamos a implementar nuestra nueva regla en la gramática. Básicamente vamos a implementar una regla nueva que Python no sabe entender y nuestro código lo que va a hacer es transformarla en una que Python sí que entiende. Entonces, vamos allá. Vamos a implementar esta regla. Entonces, esta regla no existe, es una flecha, el operador flecha, vamos a llamar a partir de ahora, va a ser nuestro amigo. Entonces, el operador flecha lo que va a ser es un map, ¿no? Vamos a imaginar que A es una función y B es una lista. Y imaginamos que A es la función elevar al cuadrado. Entonces, A flecha B es eleva al cuadrado todos los números de B, ¿no? Es map A a B. Básicamente, con un ejemplo, pues tenemos nuestra funcioncita square que eleva al cuadrado y luego tenemos esta lista de números y la sintaxis es esta, ¿veis? Esa flechita de aquí, ¿no? Entonces, puedo hacer zoom, ¡oh, increíble! Pues esa flechita de ahí. Y eso lo va a transformar en esta historia. O sea, básicamente va a transformar esas dos flechas en estos dos maps encadenados. Entonces, va a haber código, pero no hay que entender el código, solo hay que ver más o menos qué pinta tiene. Porque además esta parte no es tan interesante. Entonces, este es el código, sorpresa, es horrible. Entonces, vamos a ver al menos cuál es la idea o cómo se construye esto más que cómo funciona. La parte de la derecha es la parte menos interesante, es básicamente un algoritmo muy típico para pasar de infijo a prefijo. Esto es básicamente porque cuando uno pone A más B para los humanos, esa notación es bastante cómoda porque es, de hecho, con la que hemos aprendido. Pero normalmente cuando tú llamas a una función en un lenguaje de programación la llamas como al menos f de A, ¿no? Entonces eso es fácil porque primero cargas la función y luego pones los argumentos. Entonces para implementar reglas es mucho más fácil si el operador está a la izquierda. Entonces por eso los lenguajes de programación entienden mejor más AB
que A más B. Entonces, este algoritmo de aquí va a transformar A flecha B en flecha AB, pero respetando paréntesis y historias. Bueno, da igual, funciona y punto. Esta parte de aquí, que aunque tampoco hay que entenderla, es la parte... Ups, es la parte más interesante, que lo que va haciendo es, básicamente, es una función que se llama decode, que es la que nosotros vamos a implementar. Entonces, lo que hacemos es, empezamos leyendo el código, lo paseamos a UTF-8, tenemos ya texto. Ahora lo tokenizamos, convertimos nuestro texto en tokens, como, da igual, lo hacemos. Y luego simplemente vamos encontrando dónde están las flechitas y por cada flechita, que es estos chunks que yo he puesto aquí, vamos a llamar a esta función que lo que hace es lo siguiente. Si el operador no es una flecha, entonces devuelve el operador que era anteriormente. Por ejemplo, si nos encontramos A más B, va a devolver A más B, porque no es una flecha. Si el operador es una flecha, continúa la función. Si el primer término es un paréntesis, pasamos del paréntesis y cogemos lo que está a la derecha del paréntesis. Si el último término es un paréntesis cerrado, pasamos de ese paréntesis y cogemos todo lo que está anteriormente. Básicamente estamos quitando los paréntesis de alrededor, porque dan por saco. Y básicamente vamos a devolver estos tokens, que es un nombre que es map, devolvemos la función map, devolvemos después un espacio, luego un paréntesis abierto, el primer operando, que es el A en este caso, una coma, porque el map requiere una coma, el operador de la derecha, que es el B, cerramos el paréntesis porque map tiene que cerrar el paréntesis de la llamada y luego espacio. Entonces esto básicamente va a transformar el texto ese, literalmente la flechita, en la llamada a map. Y bien, entonces una vez que tenemos esto implementado, a esto es como registramos el códex, importamos el módulo códex, tenemos que rellenar esta estructura, que básicamente es un diccionario con toda la información de, bueno, qué clase se va a usar para decodear y todo ese rollo. Lo importante es que aquí hay un decode equal decode, que es nuestra funcioncita que acabamos de implementar. Lo registramos aquí llamando a codex.register y, magia, podemos escribir este archivo que tiene aquí arriba, si os fijáis, coding map operator, que es la cosa que nosotros sacamos, el códex que se llama así, map operator, y con estas flechitas de aquí, automáticamente si ejecutamos Python sobre eso, pues nos eleva esta lista al cuadrado, porque ha, digamos, convertido ese código primero a algo que Python puede entender y funciona. Entonces acabamos de implementar un operador nuevo que es el operador flecha, ¿no? Pero hay un pequeño problema y aquí es donde viene la parte interesante. El problema es que estos paréntesis que uno va metiendo en realidad se van a mezclar con paréntesis que hay en el texto. Dicho de otra manera, esto explota todas las veces. El único ejemplo con el que funciona es este. Y la razón es porque llamar a map requiere poner paréntesis, pero si el texto que tú habías puesto, ese A y B de antes, en vez de ser 5 y lista, o bueno, square y lista, es una cosa que tiene paréntesis o, no sé, square brackets o más cosas, los paréntesis se van a empezar a mezclar y eso va a dar sintaxis un montón de veces, porque mi función no sabe distinguir si los paréntesis que hay son los que yo he puesto o los que ya había. Y aquí viene la razón. La razón es porque esos paréntesis no significan nada. Es un paréntesis. El tokenizador dice, bueno, paréntesis, pero no sé qué es esto, no sé qué tiene que cerrar aquí, ¿sabes? Y eso es porque todas estas reglas, todas esas palabras no tienen significado en este punto de la historia. Por eso nos hace falta una estructura, algo que dé lugar a digamos, reglas. No, cuando uno pone for algo in algo, eso es una regla, ¿no? Cuando tú pones for, se espera algo y después un in. Entonces eso es la estructura que tenemos que dar y eso es lo que es una gramática. En un lenguaje de programación y en un lenguaje que no hace falta que sea de programación, la gramática nos dice cómo son las reglas que construyen el lenguaje. Entonces, la razón de que esto no funciona y no se puede construir es porque aquí no existe ese significado. Entonces vamos a ver cómo le damos ese significado y en particular las elecciones que Python ha hecho, en particular las elecciones que Guido hizo para que Python tenga la gramática en concreto. Y vamos a ver qué tecnicismos de esa gramática hacen que Python haya acabado siendo tan popular o tan poderoso. Bueno, entonces vamos a ver primero del siguiente paso, que es tokenizar. Entonces tenemos ese texto y vamos a ver cómo se construyen digamos esos tokens, ¿no? Como whitespace o name o todo eso. El proceso es más aburrido, son expresiones regulares al final, pero lo que me gustaría hablar es una cosa que ocurre aquí, que es esta pregunta, que también tiene que ver con eso, que es que si Python es un lenguaje libre de contexto. Un lenguaje libre de contexto, una explicación muy básica, es un lenguaje que cuando uno lo está parseando no requiere guardar un estado. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es, imaginemos que en C, por ejemplo, si yo hago un typedef, ¿no? Si yo digo, bueno, pues este tipo, el tipo entero, además ahora se va a llamar no entero, ¿no? Porque voy a trolear a alguien. Y entonces, si yo pongo no entero X, pues C tiene que saber que no entero es una cosa que yo he definido antes. Entonces, ese es el estado, ¿no? Hay lo que se llama el preprocesor ahí, ¿no? C tiene que saber que yo he definido una serie de cosas anteriormente para entender que esa cosa que yo he llamado no entero es un tipo y no el nombre de una variable.
Entonces, básicamente, la pregunta es si Python, cuando uno parsea Python, cuando el parser parsea Python, necesita guardar estado o no. Y eso es muy importante porque al final del día, si el lenguaje requiere o no es libre de contexto, normalmente da lugar a que sea a veces complicado leer, porque nosotros también somos parsers. Nosotros leemos el código, lo estamos parseando y lo estamos interpretando. Y si nosotros tenemos que recordar un montón de cosas que hemos visto antes cuando estamos leyendo una línea, eso va a hacer que sea mucho más complejo, porque tenemos que mantener mucho más estado mentalmente en la cabeza. Entonces, vamos a ver un pequeño problema, porque en realidad la gramática de Python, spoiler, es libre de contexto, porque es una cosa que se llama Grammatical L1, que veremos ahora, pero la respuesta es sí, es libre de contexto. Pero hay algo raro, que es lo siguiente. Si nosotros escribimos este código tiene dos bucles for y por lo tanto tiene una indentación. Entonces, si Python está leyendo el print este que hay aquí en el medio, en realidad tiene que saber que ese print pertenece al bucle más interno. Y eso lo hace manteniendo la indentación. Es decir, en algún lugar existe un contador, que aquí vamos a llamar indentación, bueno, o count, que básicamente se incrementa cuando uno indenta el código, de manera que él cuando genera el árbol sintáctico abstracto para print se lo asocia al bucle interno, pero para saber que está en el bucle interno tiene que saber que está dentro de un bucle y ese es el estado, que es la indentación, la indentación. Entonces parece que sí que tiene que guardar un estado, pero eso no cuadra con lo que acabo de decir. O, a ver, os puedo haber mentido, pero en este caso no ha sido así. Entonces, en particular, si uno ve los tokens de ese código que acabamos de poner, vamos a ver una cosa un poco rara, que es que Python está metiendo un token ahí que se llama indent. Eso es un poco raro, porque los tokens normalmente suelen estar muy cerca del texto, ¿no? Una función, el nombre de una función, el nombre de una variable es un token que se llama name, un espacio en blanco se llama whitespace, pero indent y dedent son algo que tiene un poquito más de significado y requiere una cosa un poco más abstracta, que es que tú has metido código hacia adentro. No es tabulador o 4 espacios, es indent y dedent, es decir, sabe que te has entrado hacia adentro y has salido hacia afuera. En particular, si uno va al código de verdad del tokenizador, que está en parser tokenize en el source code de Python, uno ve que no solo eso, sino que Python está guardando todo este estado. Está guardando cuántos paréntesis abiertos ha visto hasta ahora, que es el level este, y luego está también viendo cuánta indentación hay. Es decir, este número existe. Pero este número existe en el tokenizador, que es lo más importante. Y este código aquí básicamente es como se pega, que no es tan interesante. Por curiosidad, los lenguajes que requieren que digamos, su indentación es parte de la gramática, esa regla se llama offside rule, que no es único de Python, aunque Python la utiliza únicamente. Entonces, esto no cuadra con lo que acabo de decir, porque esto es un estado y yo he dicho que Python no lo necesita. Entonces, podemos recurrir a cosas, bueno, a los libros de texto, ¿no? Y uno puede abrir los libros de texto y uno lee el lema de Ogden, que básicamente responde a si un lenguaje es libre de contexto o no. Y el lema de Ogden dice una cosa como: un lenguaje L es libre de contexto si existe un número P mayor que 1, que puede ser una cosa que se llama Pumping Number o no, que bla, 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 bla. Entonces uno dice esto y dice, bueno, pues no entiendo lo que pone aquí. Y entonces uno dice, bueno, pero no pasa nada, vamos a volver atrás. Venga, sí, no lo entiendo. Entonces, en realidad uno puede dedicarse a, como decía Víctor, y llorar unas noches en la ducha y en el sofá y acabar entendiendo esto y aplicarlo y ver que efectivamente da que es libre de contexto. Pero lo más interesante del lema de Ogden es que normalmente es tan complejo de aplicar que no tiene conclusiones mucho más inmediatas que ver simplemente que Python tiene esta dicotomía extraña. Entonces, normalmente cuando uno acaba en este punto y saca el lema de Ogden para resolver esta pregunta, pues dice, bueno, mejor paso de esta sección y sigo con lo siguiente. Pero la respuesta en realidad es mucho más sencilla. La respuesta a este problema de que hay estado, pero en realidad Python no necesita estado, es porque en realidad hay dos gramáticas. Hay una gramática que es la gramática léxica, que es la gramática del parser, o sea, del lexer, perdón, que es el tokenizador en realidad. Y luego está la gramática de verdad, que es lo que nosotros llamamos gramática, que es la gramática del lenguaje. La gramática del lenguaje, que es el L1, sí que es libre de contexto, mientras que la gramática del lexer, es decir, el parser, no lo es. Y no lo es porque tiene el estado que acabamos de ver. Esta decisión es fundamental. Porque básicamente lo que hace Python es que todas estas características como la indentación y otra serie de cosas que sí que requieren un estado, como los paréntesis y todo este tema, los vuelca al lexer. Entonces, el parser y la gramática, que es lo que uno entiende, los bucles for, los condicionales, todo eso lo mantiene libre de contexto, de manera que todas esas estructuras no necesitan recordar estado. Y eso es súper fundamental. De manera que todo lo que es la basura que requiere contexto lo vuelcas al lexer, que es una cosa que nosotros normalmente no tenemos que hacer. El ser humano no necesita tokenizar, no tienes que saber que esto se llama name o no sé qué. Eso es una cosa que el ordenador tiene que entender. Pero nosotros, la gramática que nosotros tenemos que usar, que es la gramática del lenguaje, sí que es libre de contexto. Y esta es la primera decisión que Guido tomó.
que es decir, volcar todas estas pequeñas cosas al lexer y dejar el parser muy libre. Entonces, lo interesante es ver ahora, hablemos un poco del parser y de la gramática. Bueno, entonces, la gramática de Python está escrita en un archivo que se llama grammar, y bueno, tiene esta pinta. Si los que sepáis un poco de gramáticas, está escrita en forma extendida de Bacchus-Naur. Nunca sé si es un tipo o dos tipos. Bueno, vamos a suponer que son dos. Entonces, básicamente lo que tienes a la izquierda de la gramática son los nombres de las reglas y lo que tienes a la derecha son lo que se llaman las producciones. Que es decir, si te encuentras esta regla, tienes que expandirla en una de estas de aquí. Por ejemplo, podemos ver que esto que se llama flow statements puede ser un break, un continue, un return, un raise o un yield, ¿no? Y cada una pues expande. Entonces, de esta forma uno va describiendo las estructuras que existen. Normalmente esto suele ser una cosa, bueno, teórica, pero lo importante de Python, y esto es una de las primeras cosas que vamos a ver que tiene mucha importancia en todo esto, es que Python utiliza este archivo para generar el parser. O sea, no es solo una cosa que, bueno, está ahí formalmente por si a alguien le interesa. Literalmente esto está utilizado por el lenguaje y si tú quieres cambiar la gramática del lenguaje tienes que ir a este archivo y cambiarlo. Eso aparte de que, bueno, tiene la documentación sincronizada con la implementación, hace que en realidad sea mucho más potente. Pero esto no se puede hacer en general, es decir, uno no puede generar el parser automáticamente a partir de un archivo como estos para cualquier gramática. Entonces vamos a ver qué gramáticas en particular y en particular cuál es la de Python para que esto sea posible. Bueno, pues una vez que tenemos esto, vamos a ver qué es una gramática de L1. Una gramática de L1 es una gramática que se lee de izquierda a derecha, es decir, cuando uno está parseando estos chismes, si uno está leyendo el flow statement, pues lee primero, o sea, va leyendo de aquí hacia allá. En particular, el source code lo lee de izquierda a derecha. Hace el leftmost derivation, eso quiere decir que va expandiendo las estructuras de izquierda a derecha. Hay otros parses que lo hacen al revés, hay otros parses que empiezan por el final. Y esto es lo más importante en particular, que es que el parser solo puede mirar un token hacia adelante. Es decir, si yo estoy parseando una regla y digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Es un yield o es un raise? Y entonces, para resolver esa pregunta solo puedo mirar la siguiente palabra, el siguiente token. No puedo mirar dos hacia adelante. Eso es fundamental. Eso es el 1 de LL1, ¿no? Una gramática LL5 es una que puede mirar 5 hacia adelante. Pero cuando es 1, automáticamente hay un montón de cosas que encajan y hace que sea súper sencillo y tiene un montón de propiedades súper fundamentales. Una de ellas, por ejemplo, es que las gramáticas LL1 puedes generar el parser automáticamente, no tienes que escribirlo tú. Tienes que escribir el generador de parsers, pero eso solo tienes que hacer una vez. En particular, el generador de parsers, por cierto, es el código más viejo, la parte de código más viejo de CPython. Que todavía hay líneas que se escribieron en 1991, en diciembre de 1991, y que no se han cambiado. Hay 6, las he contado el otro día, por cierto. Bueno, pero, y esta es una cosa que muy poca gente sabe, en realidad la gramática de Python tiene dos restricciones que no están documentadas, pero que son también muy importantes. Una de ellas es que no admite producciones vacías. Eso quiere decir que si yo tengo una de estas reglas que hemos visto en la gramática, una cosa que podría pasar es que resulta que la string vacía satisface esa regla. Pero en Python todas las reglas tienen que acabar en una cosa que se llama un terminal, es decir, una palabra, no otra estructura, ¿no? Podríamos decir que yield statement es yield más un statement, y eso ahora statement es otra cosa. Pero yield, esa palabra, es la palabra yield literalmente escrita yield. Eso es lo que se llama un terminal, porque ya no se expande más, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que no haya producciones vacías es que todas las producciones tienen que acabar en algo que no se expanda más. Eso en teoría de gramática abstracta se llaman producciones epsilon, ¿no? El epsilon es la producción vacía. En particular, Python no las puede tener. Eso es una restricción adicional. Ya es el L1 más no restricciones vacías. Y luego otra, que es que en determinados niveles de la gramática, solo la última alternativa de una regla puede tener un no terminal. Vamos a ver un ejemplo. Otra vez el mismo de antes. Si os fijáis, esta de aquí, este flow statement puede ser o break, continue, return, raise o yield. Pero si os fijáis, break, que es este de aquí, es solo break. Continue es solo continue. Return empieza por return. Pero yield es el único que, si lo miráis por aquí, empieza por yield expression, que es otra cosa que se expande. Es decir, en este caso, solo la última, que es yield, puede empezar por un no terminal. Es una restricción adicional. ¿Por qué esa restricción es importante? Da igual. Pero es una restricción que encaja con cosas. Entonces, la gramática entera tiene estas cosas de aquí. Para gente que sepa un poquito más de gramáticas abstractas, particularmente esta de aquí es muy importante porque te ahorra los follow sets, que básicamente es porque al final, como solo puedes mirar un token hacia adelante, vas a construir dos cosas que se llaman los first sets y los follow sets. Los first sets son todas las palabras que pueden seguir a un token. En plan, yo estoy parseando una determinada regla, en particular otra vez vamos a la misma. Entonces, si yo estoy aquí y tengo que saber cuál de estos es,
pues miro el siguiente y si veo que es break, pues ya sé que es break statements. Continue sé que es continue statements. Entonces, los first sets de una regla, en particular, por ejemplo, de este de aquí, break statement, el first set de este es todas las palabras que pueden empezar. En particular solo hay una que es break, pero podrían ser varias, ¿no? En particular, el first set de flow es break, continue, return, yield o todo lo que haya, o el first set de esto, porque todas estas de aquí son básicamente es la primera palabra que puede haber aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o ahí. Ese es el first set, ¿no? En particular, no tengo que computar los follows, y los follows es porque si hubiese producciones vacías, podría ser que una de esas acabe siendo la string vacía y entonces en realidad tengo que coger la siguiente. Y no estoy mirando dos hacia adelante, es porque la que iba a mirar ahora no existe. Entonces, la siguiente en realidad era la segunda. No sé si eso tiene mucho sentido. Bueno, da igual, es más complejo y no hace falta. Entonces, eso simplifica mucho la implementación y es muy importante porque esto también nos ayuda a leer el lenguaje. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona el parser. Entonces, el parser coge la gramática de Bacchus-Naur, construye autómatas finitos no deterministas, vamos a ver qué es eso. Bueno, en particular estos no vamos a ver lo que son, vamos a ver lo que son estos aquí. Y los transforma usando un algoritmo muy aburrido en autómatas finitos deterministas. Básicamente, estos chismes es una palabra muy sofisticada para decir diagramas de flechitas. De verdad, ¿eh? Vamos a ver uno. Por ejemplo, este es el diagrama de flechitas de comparison. Entonces, literalmente, y esto es donde empieza a encajar todo, si yo estoy parseando esto, pues empiezo aquí y digo, bueno, pues me espero una expresión. ¿Tengo una expresión? Sí. Pues entonces sigo. Si no, syntax error. Vale, ahora estoy aquí. Estoy comparando dos cosas, ¿no? Entonces ahora necesito la otra cosa. ¿Es un comparison operator? ¿Qué es un comparison operator? Pues es otra regla, más flechitas. ¿Es un esto? Sí, pues sigo por aquí. ¿Es un esto? Sí, pues sigo por aquí. Si no es ninguno de estos, syntax error. Si os fijáis, si por ejemplo el comparison operator es in, entonces me espero otra cosa, que es bueno, lo que está dentro, ¿no? O puede ser luego not. Entonces, si os fijáis, esto es también la parte de que sea el L1, porque cada flecha solo está seguida de otra cosa. No hay una flecha que sale en dos. Entonces, si yo estoy aquí y sigo y me encuentro este token, solo acabo aquí, no acabo no lo puedes visualizar, ¿no? Sería como una flecha doble, no se puede pintar. Entonces, el hecho de que sea un diagrama de flujo, ¿no? Que uno va siguiendo estas flechas para parsear, pues si me encuentro esto, ahora tengo que seguir aquí. Eso es una consecuencia de que sea el L1. Y implementar esto es muy sencillo porque es una tabla hash. En realidad es parecido, pero literalmente uno puede coger el token que se encuentra y a la derecha de la tabla hash puede poner lo siguiente que tiene que hacer, ¿no? Entonces va mirando. Y por eso es muy rápido, porque encontrar cuál es la regla que estás siguiendo es tan inmediato como ir a tu tabla hash, mirar el token que tienes y ir al valor. Bueno, entonces vamos a ver algún otro. Por ejemplo, este es el de decorador. Entonces uno puede ver que empiezas aquí y puedes estar decorando una función asíncrona, una clase o una función. No puedes decorar otra cosa. Si me encuentro otra cosa, syntax error. Vamos a ver otro. Este, por ejemplo, es el de bueno, lo que se llama un factor y un term. Un factor en particular, en este caso, son los que tienen más precedencia, que es o el multiplicar, dividir, división entera, bla, 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 bla. Entonces, aquí se empiezan a complicar más porque, bueno, son operadores binarios y pueden tener más cosas. En particular, esto se engancha también con los otros operadores, que son los términos, que son más, menos y not. Y uno va dentro del otro, ¿no? No hace falta entenderlos todos, al final solo hay que seguir flechitas, que tampoco es una cosa por la que deberían pagarlos mucho. Pero es interesante ver la pinta que tiene, porque al final literalmente esto es lo que el parser utiliza para parsear el código. Uno muy interesante es el de print. Esto lo descubrí literalmente haciendo esta charla. Este es el print de Python 2. Y entonces uno empieza aquí y dice, vale, pues print, me espero print, bien, lo tengo. Pero luego fijaos, podéis encontrar test. Test es básicamente cualquier objeto. Si ponéis una variable 6, pues eso satisface el test. Pero una lista por compresión es básicamente cualquier cosa que evalúe a un objeto. Una lista por compresión evalúa a una lista, luego vale test. Pero si os fijáis, en vez de poner print algo, existe este mayor. ¿Cuántos conocíais que print admite esto en Python 2? Pues este chisme, en Python 2 tú puedes poner print y puedes poner este mayor que y poner un sitio donde va a volcar ese print. Es decir, no tienes por qué imprimir por la pantalla, puedes acabar imprimiendo un archivo. Yo no sabía esto, lo descubrí literalmente leyendo este chisme y he dicho, bueno, esto es un bujo, ¿qué pasa? Y en realidad luego miré y no, esto funciona. En Python 3, como ya es una función, ahora lo puedes poner como un parámetro de esa función, pero bueno, en Python 2 era parte de la gramática.
En particular, este es el if, por ejemplo. La parte de la primera línea es muy sencillita porque uno dice, bueno, if, luego me encuentro algo que tengo que testear, luego 2 puntos, luego una suite es una indentación, que es lo que hay dentro del body del if, y luego vemos el if y else. De hecho, vemos el if y else como duplicado porque al el if y al else puedes entrar como de distintos sitios. Entonces, como esto tiene que encajar en otro más grande, porque digamos esta es una producción que puede estar en una producción más grande, pues esto tiene que encajar por varias formas. Tú podrías entrar a esta parte por aquí, pero también podrías entrar por aquí sin necesidad de ver el primer if porque está encajado en otro sitio. Este es el más complicado que existe. Este parsea, da igual, no lo vamos a seguir. Este parsea los argumentos de una función. Entonces uno empieza a ver pues, cosas conocidas como el star y el argumento normal o keyword arguments. Bueno, es relativamente complicado porque esta regla es muy compleja. Bueno, entonces vamos a los first sets, que ya hemos dicho lo que son todas las palabras que pueden seguir una regla. Pues, por ejemplo, simple statements, esta regla puede empezar por assert, del, exec, bla, bla, bla. Entonces hay una cosa muy importante en las gramáticas LL1, que es la ambigüedad. Que es que resulta que como solo puedes mirar a un token hacia adelante, si tú tienes dos producciones que tienen una palabra en común, tú no sabes cuál de las dos es, y eso es ambiguo. Es decir, y esto es muy importante, porque resulta que las gramáticas que son en L1 no permiten una situación en la que tengas dos producciones que tengan la misma palabra en común, porque no sabrías cuál escoger. Y eso es un problema, y eso es una de las cosas que vamos a ver en esta charla. Entonces, en particular, esto es una regla gramática. Esto es la regla de llamar a una función. Entonces, cuando uno llama a una función, los argumentos de la función puede ser o un test con una lista por comprensión, que puede ser, bueno, un objeto, esto es normalmente lo típico que le pasas f de x. Luego puede ser un keyword argument, que es el nombre de una variable igual a algo, ¿no? Pues x igual a 25. Bueno, star, que son keyword arguments, y star. Bueno, pues resulta que esto es ilegal. Y esto es ilegal porque este test de aquí, que es una de las primeras producciones, el first set de eso también incluye name. Estos son los first set de test y de name. Entonces, si te fijas, los first set de test incluyen name. Entonces, si yo me encuentro name, no sé si es ese name o estoy paseando test. Entonces, resulta que esta regla es ilegal, pero Python funciona. Uno puede llamar a las funciones. Y eso es porque, en realidad, aunque esto es ilegal, pues, bueno, hemos puesto una serie de hacks ahí muy guapos. En particular, la regla en concreto que se usa es esta, que en vez de name es test igual test. Esta regla te permite poner cosas como lista por comprensión igual a lista por comprensión. Pero si probáis eso en Python no va a funcionar, te va a levantar un syntax error. La forma en el hack es básicamente que permitimos esto, es decir, el parser dice, sí, a mí me parece fantástico esto de aquí. Y luego cuando estás construyendo el árbol sintáctico abstracto haces otra pasada extra y dices, oye, por cierto, este de aquí, ¿esto es un nombre o es otra cosa? Y si es otra cosa, levantas un syntax error. Pero en realidad es un poco raro, porque estás levantando un syntax error del parser mucho más tarde de que el parser haya terminado, que es un hack, está mal hecho. Pero bueno, es una consecuencia de que la gramática está limitada. Es decir, esta regla hay que ponerla porque uno quiere keyword arguments, pero en realidad no la puede escribir tan sencillo como quiere. Hay que poner todas estas cosas una encima de la otra. Al final de la charla, si hay tiempo, vamos a ver juntos, de hecho en directo, un problema muy grande que ha habido últimamente que ha sido muy sorprendente porque no se puede implementar eso, que tiene que ver con esto. Bueno, entonces, luego lo siguiente que hace Python, por ejemplo, vamos a poner x igual a y, pues una vez que parsea todo esto, construye una cosa que tiene esta pinta. Esto es el árbol sintáctico concreto. En particular, son todos los pasos que Python ha ido siguiendo. Le podemos poner los nombres de estos numeritos, que son los que usa el parser, pero entonces vemos que x, pues bueno, ha ido pasando por todos estos términos hasta que se ha encontrado que x es un átomo. Luego y es un comparador y luego, el más es un comparador y y es otro átomo. Entonces, en particular, Python va a coger esto y dice, bueno, todas estas cosas de aquí, todo lo que he ido pasando me da igual, porque al final lo único que me interesa es que este x es esta cosa de aquí. Entonces, Python va a coger esto y lo va a transformar en lo que es el árbol sintáctico abstracto, que ya es una abstracción adecuada, en la cual uno dice que en realidad x más y es operador binario, donde el operador es más y tiene dos términos que es x e y. Bueno, entonces vamos a ver cómo implementamos ahora bien nuestro arrow operator, utilizando todo esto que hemos aprendido y si no morimos de aburrimiento en interno. Otra vez, vamos a implementar esta cosa. Entonces, empezamos. Bueno, vamos al archivo grammar y decimos, bueno, mi arrow operator es una cosa que quiero que se escriba igual que el por o el dividir por o el módulo. Entonces vamos aquí y lo ponemos aquí. Aquí está el arrow operator y entonces va a tener la misma prioridad que esto. Vale.
Una vez que está en la gramática, pues ahora tenemos que enseñarle a Python que en realidad existe un token nuevo que es la flechita esta. Entonces, eso se hace diciéndole, bueno, vamos al archivo de tokens y definimos bueno, esto es porque queremos utilizar esto. En C, como esto va a ser un entero, queremos ponerle un nombre, entonces lo vamos a llamar right arrow. Esto es simplemente un alias, ¿no? Decir que 50 va a ser right arrow, porque tenemos que usar este numerito porque C no tiene tantas cosas como Python nos deja hacer. Pero bueno, una vez que vamos aquí, ahora implementamos el token, que en realidad es muy sencillo, porque lo único que tenemos que decirle al tokenizer es que existe una cosa que se llama right arrow, y vemos que este switch de aquí, que es como dos if anidados, si nos encontramos un guioncito, miramos que si el siguiente carácter es el mayor que, eso es lo que hace la flecha, y entonces si eso es verdad, devolvemos right arrow. El resto del código ya estaba ahí. Lo único que hemos tenido que añadir es este caso aquí, en el cual guión más flechita, o sea, más mayor que, es flecha. Literalmente, estos dos cambios, si ahora llamamos a Python-m tokenize sobre este código, nos dice que existe una cosa que se llama operador, que es una flecha. Ya está. O sea, literalmente estos dos cambios hacen que Python ya entienda la flecha. Eso es lo que es un tokenizador bien implementado. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ahora tenemos que hacer que Python entienda qué significa la flecha. Aunque ya le hemos dicho que la flecha va a ser un operador porque está en la gramática, vamos a tener que alterar un poco toda la maquinaria para que eso pase bien y no se queje durante el camino. Bueno, entonces, pero vamos a ver que en realidad eso también es muy sencillo. Entonces, vamos al archivo que hace el árbol sintáctico abstracto, que es este AST2C, y entonces le decimos que la función getOperator, que es una función que hay por ahí, le decimos que si el token es right arrow, vamos a devolver una cosa que vamos a llamar right arrow operator. Esto es un nombre, esto es un define, no es nada. O sea, no es una clase ni es nada, es simplemente un nombrecito que le vamos a poner. Bueno, entonces cuando se encuentre este token va a devolver esta cosa. Ahora vamos al compilador y le decimos que si se encuentra esta cosa que hemos devuelto, devuelva un bytecode nuevo, porque ya sabéis que Python va ejecutando bytecodes, va a devolver un bytecode nuevo que lo vamos a llamar inplace right arrow operator. Y tenemos que ir a decirle también al header file que existe una cosa que se llama inplace right arrow operator. Entonces, básicamente es decirle que cuando se encuentre este token devuelva una cosa que vamos a llamar right arrow operator, es un nombre, que cuando se encuentre ese nombre devuelva este bytecode, que también es un nombre, ahora lo implementaremos, y que le decimos que existe. Estos solo son nombres, para que cuando se encuentre right arrow diga, ah, vale, sé lo que es esto. Vale, entonces tenemos que implementar el bytecode. Este es el bytecode. Vamos a ceval.c, que es el bucle de Python que va ejecutando bytecode. Vamos a, cuando añadimos esta parte de aquí, que es, bueno, cuando te encuentres el bytecode inplace right arrow operator, lo que vas a hacer es sacas las dos primeras variables del stack, que básicamente es lo que está a la izquierda de la flecha y a la derecha de la flecha, y vas a llamar a esta función que vamos a implementar que se llama PyNumber right arrow operator. Le puedes poner Lola, da igual. Y luego esto es cleanup, esto es literalmente gestionar las referencias, pero lo importante es sacar dos variables y llamar a una función. Entonces, uno llega y dice, bueno, podríamos implementar esa función y decir que eso va a ser map de la función que está a la izquierda y todo eso, pero una cosa muy bonita de Python, y eso además habla muy bien de cómo está implementado, es que en realidad ahora podemos decir, bueno, en realidad tenemos una cosa que ya han hablado anteriormente en una charla, que son los magic methods, que son estos métodos que empiezan con barra baja, barra baja. Entonces podemos decir, y Python ya tiene una maquinaria muy grande para esos magic methods. Entonces podremos decir, bueno, podríamos llegar aquí e implementar este Lola operator, ¿no? Este PyNumber right arrow operator como un magic method. Entonces, para eso vamos a typeObject.c, que es lo que se guardan todos los, donde se guardan los magic methods y todos los métodos que están en type, y le decimos que va a haber un magic method que se llama right arrow, y right arrow porque podría ser A flecha B o B flecha A, que básicamente va a llamar, bueno, que tiene esta pinta, que es la flechita, y que va a llamar a esto de aquí, que va a llamar a una cosa que se llama nb arrow operator, que es lo que vamos a pasarle desde el bytecode. Esto simplemente da igual, todo esto da igual. Simplemente le estamos diciendo que cuando se encuentre la función esta PyNumber right arrow operator, que es la que estaba aquí, que es esta de aquí, que cuando se encuentre eso, que llame al magic method este de aquí, y que ese magic method va a ser barra baja, right arrow, barra baja. Pero para decirle todo eso, solo tenemos que escribir esta línea, que es return binary operator, porque es un binary operator, y que se vaya a buscar este slot, que es el barra baja, right arrow, barra baja. Y aquí lo único que le estamos diciendo es que va a haber un slot nuevo, que es ese. Una vez que hemos terminado esto, si compilas Python, ya no hay nada que hacer. Si compilas Python, puedes escribir esto. Entonces, en este caso, es una clase que recibe una funcioncita, la guarda dentro en un parámetro que se llama f, implementamos un nuevo magic method que se llama arrow, que básicamente es el map que nosotros queríamos hacer, que mapea la función que ha guardado a lo que hay a la derecha. Y entonces ahora puedo crear mi clase arrowMorphism, como si estuviese escribiendo Haskell, y que es elevar al cuadrado. Esta es mi funcioncita, y entonces ahora puedo poner f flecha lista y Python va a imprimir esto de aquí. Literalmente esto es todo lo que hay que hacer. Entonces es muy interesante porque
si os fijáis, tiene todo en cuenta, ¿no? Parece muy poco, esto es como la historia esta de, no me acuerdo exactamente dónde fue, pero hay una historia, creo que es una central nuclear. Había como una central nuclear en Estados Unidos que tenía como unos problemas térmicos muy grandes. En plan, algo no estaba funcionando bien porque la central se estaba calentando mucho y, bueno, no sabía muy bien qué hacer y entonces llamaron a un tipo que al parecer arreglaba cosas muy bien, un ingeniero. Entonces el tío llegó, miró los planos durante 5 minutos, sacó su llave inglesa y apretó una tuerca y todo se arregló. Y entonces les pasó una factura, no sé si de $500,000 de dólares, ¿no? Y entonces cuando pasaron, bueno, esto como pues, solo se ha apretado una tuerca, ¿me puedes hacer un desglose de la factura? Y entonces el tío les puso, bueno, tuerca, $1. Saber la tuerca que hay que apretar, 9.999.900. Entonces, claro, esto es muy sencillo, pero hay que saber dónde hay que cambiar las cosas, ¿no? Para eso hay que entender exactamente cómo funciona el parser, pero una vez que lo sabes, en realidad todo este viaje que hemos visto, todos estos archivos, si os fijáis, es casi solo nombres, porque esto es solo decirle que el token en el que está, que cuando se encuentre esto más la flecha es un nombre. Bueno, esto es el ejemplo. Estos son nombres, solo que vamos arrastrando esta flecha y le vamos cambiando el nombre para que sepa que hay un bytecode. Esto es toda la implementación, en realidad. Es que saques dos números y llamas a esta cosa que en realidad va a llamar un magic method. Y esto de aquí es simplemente definir que existe ese magic method. Son nombres. O sea, y esto es porque todo esto está autogenerado y la única razón de que esto se pueda autogenerar es porque Python tiene todas estas propiedades en la gramática que fueron aposta. Y esto es lo más impresionante en este caso de Guido, ¿no? Porque Guido eligió estas consecuencias para la gramática y esto tiene... O sea, la repercusión de esto es enorme. Y es un detalle que parece muy técnico, ¿no? La gramática es el L1 y tiene todas estas reglas, pero la consecuencia fundamental... Esto es la razón de que estamos aquí hablando de esto, ¿no? De que Python sea un lenguaje tan exitoso. Hace poco en el TOB Index era el tercer lenguaje más usado del mundo, ¿no? Y una consecuencia de eso es porque aparte se enseña muy bien y porque se lee muy bien y todo esto, ¿no? Y en realidad, en el núcleo de eso, si uno va quitando todas las capas, se encuentra este pequeño detalle muy, muy, muy teórico que es, bueno, ya ves, ¿no? Todo este tipo de cosas de la gramática. Cuando estaba en la Core Developer Sprint en Seattle, que hacemos una vez al año los Core Developer, le pregunté a Guido si ahora que sabía todas estas limitaciones volvería atrás y utilizaría un parser un poco más complicado. Y Guido me dijo que no, porque en realidad que sea tan restringida ha impedido a la gente proponer muchas tonterías. Y él no ha tenido que discutir, ¿no? Porque en vez de decirle, no, es una mala idea, decía, no, es que no se puede. Y ¿qué le vamos a hacer, no? Vaya. Entonces, pero es muy interesante, ¿no? Como una cosa tan teórica, esta es la técnica del cuadro, ¿no? Esta es la gramática, ¿no? Una cosa que uno, bueno, pues si va a una clase de compiladores le aburriría moderadamente, pero que en realidad es increíble, ¿no? Que la repercusión en la vida de todo el mundo, una chorrada como que solo puedes mirar un token hacia adelante. Yo lo encuentro, es una cosa hermosa. Entonces, una cosa interesante también, uno cuando llega a la AST, es que Python expone esto. Entonces, a mí me gustaría contar una cosa muy interesante que la gente no suele saber. Uno puede importar el módulo AST para generar el Astra Syntax Tree de esta regla de aquí, ¿no? Vamos a poner 3 más 4 por 4 más 6. Entonces, ¿cuántos aquí habéis usado PyTest? PyTest. Vale, pues vamos a ver qué magia muy oscura hace PyTest. Bueno, entonces, ¿os habéis fijado que cuando tú pones assert x igual a 5, ¿no? Es tu test, ¿no? Assert lo que yo he hecho igual a lo que yo espero que sea. Si eso no es verdad, PyTest te pone un mensaje de error que da gusto, ¿no? Si es una lista, te dice, oye, mira, a esta lista le falta este elemento de aquí y está en este punto. Si es una string enorme, te dice, oye, en vez de decirte, la string no igual, jaja, saludos. Te dice... no, mira, en realidad está aquí, ¿no? Aquí está el error, ¿no? Pero en realidad tú pones assert. Si eso lo haces en tu código Python, Python te dice assert error, hala. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Pues vamos a ver cómo lo hace. En particular, vamos a hablar de, imaginemos que tenemos esto, entonces Python va a generar este árbol sintáctico abstracto, ¿no? Va a decir, bueno, va a crear un módulo y va a decir que, bueno, tenemos un assignment, ese assignment tiene dos nombres, uno es lo que estamos asignando a la izquierda, luego hay un binary operator y luego un par de multiplicaciones, bueno, es un árbol que tiene cositas, ¿no? Entonces, en particular, esto es lo que uno escribía en PyTest. Vamos a suponer que uno escribe x igual a z más i por w. Entonces, imaginemos que esto falla y PyTest te va a decir como, bueno, esto ha fallado porque z igual a 1, i igual a 3 y w es 6 y aquí has puesto 64, ¿no? Y es guay porque uno ve todos estos valores. Pero en realidad Python te diría assert errors. Entonces, vamos a ver qué está pasando aquí. Lo que está pasando es que este es el AST que Python genera.
que bueno, uno puede ver que está comparando dos cosas, que uno es un binary operator y tal pascual. Bueno, pues PyTest lo que coge es este AST y dice, bueno, pues voy a llamar a mi función que va a coger este AST y lo va a modificar en este AST, que es una cosa un poco fea. No, yo creo que ni con el zoom podéis ver los valores de esto, ¿sabes? Bueno, eso nos da una idea. Entonces, una cosa muy interesante es que nosotros en la librería estándar para debuguear, porque esto no lo... perdón, no en la librería estándar, en el código de CPython, tenemos una cosa para debuguear el AST o todos los módulos del AST que no está en la librería estándar, pero lo que te permite es coger el AST y devolverlo a código. Es decir, puedes coger este árbol y decirle, oye, dime el código que genera este árbol, ¿no? Bueno, ese mapa no es biyectivo, pero puedes decirle, dime un código que es equivalente a este árbol. En particular, podemos coger este árbol de PyTest y ver qué código habrías escrito para acabar con este chisme. Y eso lo podemos hacer muy sencillo. Importamos AST, de PyTest podemos implementar la función que está haciendo este rewrite, que se llama rewrite asserts, que está en este módulo privado. Y lo que hacemos es construir nosotros el AST, llamamos a la función de PyTest y bueno, esto está en un módulo que tenemos en la librería estándar, perdón, en el source de CPython que está en Tools, Parsers and Parts y básicamente le das el tree y dónde lo quieres imprimir. Y este es el código que genera. Bueno, es horrible, ¿no? Vamos a suponer que eso es cosas mágicas. Pero en particular, lo interesante es ver esto de aquí. Para empezar, vamos a ver que PyTest está definiendo aquí 3 variables. Las 3 variables empiezan por una arroba. Tú no puedes escribir variables que empiezan por una arroba. ¿Por qué PyTest sí que puede? Bueno, pues PyTest sí que puede porque no está escribiendo código, está escribiendo el AST. Pero el AST tú le puedes decir que hay una variable que sí que empieza por una arroba, porque Python no tiene que parsear eso ya es el árbol. En particular, PyTest elige empezar por una arroba porque si PyTest pusiese una variable que se llamase PyAssert4, podría ser que tú tuvieses una variable que se llama PyAssert4 y entonces te la estás sobreescribiendo. Pero si PyTest usa un nombre que tú no puedes escribir, pues no puede pasar. Entonces, si os fijáis, PyTest primero empieza con una variable que se llama PyAssert4, que es z más i. Es decir, guarda el valor de z más i. Luego reclama otra variable que es el de antes, que es z más i, por w. Entonces, ha recordado cuánto vale z más i y luego cuánto vale el siguiente paso, que es eso por w. Es decir, sabe los dos valores. Luego PyTest hace x igual a esta cosa de aquí, que es, bueno, lo de la izquierda igual a la derecha. Y entonces, si eso no es verdad, pues ejecuta este código horrible, que este código horrible es lo que va a imprimir el mensaje de error. Pero el mensaje de error puede incluir todos estos pasos intermedios porque el código que está generando PyTest incluye esos pasos intermedios. Porque ha modificado la abstract syntax tree para guardar esos pasos intermedios y poder usarlos en esta función horrible y horripilante. Bueno, entonces, una cosa que me gustaría hablar son un caso de estudio interesante que podemos ver cómo modificar otras cosas de la gramática. Una cosa que quiero hablar es la parte de live coding, vamos a ver qué tal sale. Además, no es live coding en Python, es live coding en C. Prepárense, amigos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esto grande. Bueno, suficiente, ¿no? Y ahora, como en realidad esta pantalla no está mirror, voy a usar la magia de Tmax para sincronizar esto. A ver. Un segundo. Bueno, increíble. Tecnología. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. GitHub CPython. Vale, esto es el código de CPython. Bueno, cosas. Se me ha caído aquí esto. Bueno, lo voy a poner aquí. Vale, una cosa interesante que uno puede hacer, es decir, si nosotros empezamos Python, si vosotros intentáis usar una lambda como decorador, es decir, si uno empieza a escribir lambda XX y ahora intenta decorar una función, te dice que leches, que un decorador no puede ser una lambda, ¿vale? Eso puede uno pensar que, bueno, ¿por qué queremos lambda decorator? Bueno, pues la respuesta es ¿por qué no? Entonces, sorprendentemente, si uno dice, bueno, pues yo quiero un intérprete que tenga lambda decorator, pues vamos a ver lo que tendríamos que hacer. En particular, primero vamos a nuestro grammar y vemos que hay una cosa que se llama aquí decorator. Aquí está, que dice que es arroba y una cosa que se llama .name, que es lo que te impide poner la lambda. Pero bueno, yo sé que en realidad yo puedo poner testlist, que es básicamente cualquier cosa, y entonces, bueno, pues ahí está, testlist. Entonces ahora lo siguiente es generar el parser. Para generar el parser, pues uno llama a make parser pigeon, que va a compilar el parser, y entonces ahora esto ha creado un parser, y ahora lo que tengo que es coger la gramática, bueno, llamo a ese programa. Todo esto está dentro del código de CPython. Entonces llamo a ese programa con la gramática, el archivo de la gramática, y le digo que genere estos dos archivitos que básicamente son los que el parser utiliza para generar. Eso traslada la gramática en todas estas ifs y la tabla LL1. Entonces ahora lo único que tengo que ir a hacer es voy a donde se genera
abstract syntax tree, perdón, Python AST, y le tengo que decir que, bueno, que cuando se encuentre decorator, vale, entonces aquí si os fijáis, el AST for decorator, aquí está AST for .name, bueno, pues tenemos que cambiar esto por AST for test list, que es lo que acabamos de cambiar. Y una vez que uno hace esto, pues a la alegría, uno compila Python, bueno, ahora es cuando uno tiene que contar un chiste mientras el compilador está aquí compilando. Pero bueno, yo como no sé chistes, vamos a mirar la pantalla. Tarda muy poco, tarda un minutillo, sin más. Yo creo que un poco menos, porque le estoy cargando aquí todos los cores locos. 3, 2, 1, ya está. Vale, y entonces ahora uno ejecuta esta nueva versión compilada del intérprete y ahora uno puede poner cosas como... vamos a crear una, pues, add lambda xx. Ahora ya no se queja y le podemos decir que, bueno, que coge una función. Este decorador no hace nada, solo devuelve la función otra vez. Y 42. Y ahora llamamos a f de 4 y devuelve 42. Es increíble, fantástico. Hemos modificado todo el intérprete. Otra cosa interesante, que esto es lo que quería yo hablar, es que el otro día estaba hablando Lucas Lanza, que es el que ha creado Black, por si utilizáis la herramienta esta, es un autoformatter de Python. Bueno, es otro core developer. Y decía, bueno, en realidad, bueno, sabéis que en Python 3 los with statements, ¿no? Cuando uno pone with, open, no sé qué, no sé cuántos, si uno tiene 65 de esos, en Python 2 uno tenía que poner with, open, y ahora, indentación, otro with, open, indentación, ¿no? En Python 3 uno puede poner una lista separada por comas. O sea, pones with no sé qué, as no sé qué, coma, no sé qué, as no sé qué. No tienes que hacer un montón de withs uno dentro del otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tienes 60? En particular, en vez de 60, vamos a suponer que ¿qué pasa si tengo 2? Entonces, imaginemos que tengo eso, ¿no? Tengo, bueno, este context manager que no hace nada, pero lo que importa es web. Lo que importa es esto de aquí. Bueno, que no sale ahí. Bueno, el with este, que está un poco cortado ahí. Bueno. Entonces tenemos 2, ¿no? Entonces la cosa es que si uno quiere ponerlo en varias líneas y si tuviésemos 60, pues pongo with open no sé qué, with open no sé qué, uno pensaría, bueno, pues pongo paréntesis aquí y paréntesis aquí, ¿vale? Si yo cojo y ejecuto Python 3.7, este es el Python normal no modificado, y hago esto, me dice que leches, que el paréntesis no. Entonces resulta que uno no puede poner paréntesis alrededor de estos with. Uno no puede decir with, open paréntesis y se dedica a poner un montón de cosas. Esto sí que lo puedes hacer en los imports, ¿no? Uno puede decir from no sé qué import, open paréntesis, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, cierro paréntesis. Bueno, pues la razón de que esto no se puede es porque si uno va a la gramática, lo que vamos a ver es que with statement... Vale. Si uno se fija, no with statement, aquí está, vale. Perdón. No, vale. Si uno se fija aquí, el with statement, que es esta línea que estoy poniéndome ahí, ese with statement, que es esto de aquí, este with statement es with y un with item. Y luego, bueno, no sé qué, un montón de ellos, luego 2 puntos y el bloque. Pues resulta que este with item... los primeros set, los first set de with item incluyen el paréntesis abierto. Y eso quiere decir que si yo ahora hago una regla, que de hecho, pues qué pinta tendría, ¿no? Pues yo querría decir, bueno, pues podría tener with, ¿no? Ahora abro un paréntesis aquí y le digo, bueno, pues mira, en realidad la regla que yo quiero escribir es que, bueno, puedes escribir with lo que tenías antes, voy a copiarlo, lo que tenías antes, o, esta es la nueva regla que nosotros vamos a poner, un paréntesis abierto, que es lo que va a agrupar, otra vez todo este, perdón, otra vez todo este rollo, que lo voy a copiar. Vale. Todo este rollo y ponemos el paréntesis y un paréntesis cerrado aquí, ¿no? Entonces, básicamente puedo escribir lo que yo tenía antes o otra versión que es paréntesis abierto y otra vez no sé, with no sé qué, no sé qué, coma, no sé qué, no sé qué, ¿no? Si uno dice, bueno, pues esta regla tiene buena pinta, ¿no? Entonces uno llama al parser sobre ella, esta regla es inválida, ¿vale? No es el L1. Pero el parser no se queja, interesantemente. Entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí? El parser no se queja porque el parser ya está muy machacado y ya, bueno, pues dice, bueno,
Vamos a ver qué pasa, ¿no? Podría acabar mal, pero en particular lo que pasa es que aunque la regla sea ambigua, tú lo puedes decir, bueno, si te encuentras una ambigüedad, coge siempre la primera, ¿vale? Entonces, en este caso, coge la segunda, por eso he puesto la nueva regla en la segunda. Entonces, ahora mismo, si nosotros intentamos compilar esto, va a explotar porque no le hemos dicho que existe el tema este de los paréntesis. Para decirle el tema de los paréntesis, vamos a hacerlo muy rápido. Vamos a AST for with statement. Vale, que vive aquí. Bueno, entonces lo que pasa es que este AST for with item no statement. Vale, este AST for with statement le tenemos que decir que bueno, que ahora existe un paréntesis. Entonces lo que le vamos a decir es que bueno, vamos a decirle, vamos a ver, el tipo, el primer token type, el primer token que te has encontrado es un paréntesis abierto, el parent es left parent. Si es así, pues vamos a poner esto a 1 y si no lo vamos a poner a 0. Esto básicamente me dice si el primer token es un paréntesis o no. Entonces ahora lo que le decimos es que el número de ítems que hay en el with, pues si hay un paréntesis abierto, en realidad hay 2 menos porque tenemos un paréntesis abierto y un paréntesis cerrado, entonces esos hay que excluirlos. Entonces vamos a restar 2 por parent. Y luego lo que tenemos que decir es que cuando se ponga a iterar sobre todos los elementos que hay en el with, pues si hay un paréntesis abierto que en vez de esperar, empezar en 1 empiece en 2, y voy a reutilizar parent aquí guarramente. Y que en vez de terminar en todos menos en el final, pues tiene que terminar en 1 menos porque hay un paréntesis cerrado, ¿no? Paren. A tope. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? No, si es un paréntesis abierto es 1 y si no es 0. Ah, perdón, sí, gracias. Eso es. Vale, si es 1 y si no 0. Vale, gracias. Bueno, YOLO. Bueno, esto es sorprendente. Si no hubiese funcionado, se hubiese quejado muchísimo antes. Pues esto es increíble que haya llegado hasta aquí, porque en una de las primeras veces que yo hice live coding, que era en Python, y implementé un Fibonacci guarro, no pude terminarlo en 5 minutos, que era una Lightning Tone que era Python. Bueno, impresionante, ha terminado. Entonces, tenemos este archivo otra vez, el test.py, que es el que tiene los context manager. Recordemos que Python 3 normal sobre test.py te dice que invalid syntax, y nuestro nuevo Python... ¡Boom! Funciona. Impresionante. En particular funciona porque le he dicho que imprima. Entonces, bueno, entonces ya está. ¿Por qué no hay paréntesis abiertos y cerrados en with statements en Python 3.8 cuando salga? Bueno, pues no los hay porque si uno se fija, vamos a cargar este archivo por ahora. Vale, porque si uno se fija, esto es una regla muy válida. Escribir with y aquí poner algo así como yield x o yield, vamos a poner 3. Esto se puede hacer, ¿vale? Tiene unas explicaciones porque podrías tener un context manager que es asíncrono, entonces lo das al event loop. Bueno, da igual. El caso es que esto es válido en Python 3. Pero si uno hace esto, te dice, no, ahora ya no vale. Y no vale porque cuando se encuentra ese paréntesis abierto, que es solo agrupar, solo estás agrupando ahí, no estás haciendo eso de agrupar paréntesis en el otro lado. Cuando se encuentra ese paréntesis abierto, va a confundirlo y en vez de creer que el paréntesis abierto está agrupando yield, en este caso el item, está creyéndose que estás agrupando con los widths. Entonces está fallando porque ese paréntesis cerrado de la derecha cree que no está balanceado, porque no se lo está esperando. En particular se ve mejor si uno hace así, porque esta de aquí... ¿dónde está? Perdón. Esta de aquí sí que es válida. Bueno, pues resulta que no lo es. Bueno, porque no he puesto context manager. Bueno, da igual. Test.py. Si uno pone aquí, se ve mejor aquí, ¿no? Este paréntesis abierto es el que agrupa, pero si yo ahora mismo lo que quería poner era esto, o sea, poner este context manager aquí entre paréntesis, que yo puedo hacerlo porque es como poner X entre paréntesis, no se va a dar cuenta si es el que está agrupando todos estos with o si es uno que está poniendo. Entonces es ambiguo. Me he pasado de listo y le he dicho al parser que resuelva la ambigüedad a lo YOLO. Y en realidad lo que pasa es que si hago eso, hay un montón de reglas que antes eran válidas que ahora no lo son. Y como esto tiene mucho pestazo a Python 2 versus Python 3, que en plan gramática que ya no vale y ahora sí que vale, y prints que ya no son prints, pues bueno, decimos no hacer esto. Que es una pena, porque en realidad esta regla estaría súper bien, porque ahora podrías poner todos tus with una línea tras otra con tus paréntesis, porque ahora la única manera de hacer esto es poniendo la barra de continuación, que es horrible porque te jode toda la indentación de la línea siguiente, porque ahora la puedes poner en cualquier sitio. Y no podemos hacer esto. Y una de las razones por la que no podemos hacer esto es porque la gramática es el L1 y te fastidias.
literalmente. Bueno, esos son un par de casos de estudio que han salido sorprendentemente bien. Otra cosa que yo quería enseñar, que si no hay muchas preguntas voy a enseñar, que, bueno, esto es lo que íbamos a hacer por si salía mal, ¿qué es esto? ¿Alguien conoce lo que es esto? Ya, da sudores fríos. Esto es lo que ha hecho que Guido ya no quiera seguir siendo el dictador benévolo. Es el nuevo y flashy Augmented Assignment Operator, que bueno, es confuso. Entonces yo lo que había hecho era enseñaros un poco sobre la gramática de esto. Entonces yo me había hecho una implementación guarra de esto, que tiene más de 1000 líneas cambiadas en el código. Y justo cuando terminé, que es este fin de semana pasado, Emily, que es otra core developer, terminó la implementación de verdad del PEP y yo dije, joder, podías haberme dicho un par de días antes y yo no me marcaba mi implementación guarra, que no sirve para nada más que por presentar aquí. Bueno, pero tengo mi implementación guarra por si queréis verla luego. Bueno, esto también tiene cambios muy importantes en la gramática y de hecho, aunque el grammar, los cambios en grammar para implementar esto son literalmente 2, es súper sencillo. La implementación real, estuve mirando cuántas líneas cambió Emily y Emily me ha cambiado más de 5000 líneas en el parser. Porque esto tiene unas consecuencias que flipas, aunque la gramática sea muy sencilla. Entonces, esto es la belleza, ¿no? Una gramática tan sencilla para vosotros, que es escribir esto, que bueno, a quien le guste bien y a quien no también, pues en realidad es muy complicado, pero podemos esconder toda esa complicación para la gente que está leyendo el código. Entonces, en particular, bueno, este es el PEP 572. Entonces, en particular, hay algo interesante en el futuro, porque ahora que Guido ya no es, bueno, todavía lo sigue siendo, pero va a dejar de serlo muy pronto. El otro día puso esta cosa. Bueno, un post en Discourse, que es lo que estamos usando ahora. Entonces Guido dijo, bueno, ¿qué tal si cambiamos el parser de Python a algo más poderoso que el L1? Bueno, y el tío decía, bueno, ya que estamos en elecciones, porque ya yo no soy Benefactor Dictator for Life, pues vamos a poner algo controvertido. Y entonces el tío puso un montón de otras cosas que son un coñazo porque la gramática es el L1. Y bueno, pues ahora estamos discutiendo si usar algo un poco más sofisticado, como LR, LR1 o LR1, o bueno, todas estas variantes. Claro, el tema es que tenemos que hacerlo de una manera muy delicada, porque ahora si viene un señor muy poco inteligente y nos propone una tontería, pues ya hay que decirle que el tipo es no inteligente, en vez de decirle, es que no se puede. Es muy bueno, vuelvo a usted mañana. Entonces, claro, hay que tener cuidado porque se nos puede ir de madre. Y la razón de que Guido ya no es Benefactor Detector for Life es porque todo este barullo que se armó con el Augmented Assignment y ese todavía era válido, pues imaginaos el barullo que se puede armar por algo mucho más complejo. Cosas como que tenéis que recordar el estado. Eso puede cambiar Python muchísimo, entonces hay que tener mucho cuidado si vamos a hacer esto o no. Aparte, cambiar el parser, insisto, es la parte más vieja de Python. No se ha cambiado, hay cosas que no se han cambiado desde los años 90. Entonces, no es que sea difícil, porque sí que lo es, pero bueno, hay cosas más difíciles que ya hemos hecho. Es simplemente que sería un cambio muy bruto que no tiene... O sea, imaginaos que decimos, bueno, Python 3.8 es exactamente igual que Python 3.7, pero usa un nuevo parser. Y bueno, ¿pero es más rápido? No. Pero es un nuevo parser. Tiene más bugs. Bueno, entonces hay que tener cuidado porque bueno, queremos hacer más features y queremos que sea más rápido, y aunque esto nos va a permitir simplificar y mantener un montón del código. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Esto es como cuando vas a tu jefe y le dices, mira, en realidad vamos a no implementar nada de lo que nos están pidiendo y vamos a refactorizar durante 3 semanas, y se va a reír de tu cara, ¿no? A decir, ¿qué es eso de refactorizar? Bueno, entonces es lo mismo, pero un poco más grande, ¿no? Con un lenguaje entero. Entonces, bueno, no seáis como vuestro jefe y dejadnos refactorizar. Pero bueno, es un tema muy interesante. El caso es que, bueno, y con esto ya termino. Quería ponerlo todo junto y bueno, llegar a la conclusión que hemos aprendido que, bueno, la gramática de Python y qué es lo que se esconde al final y detrás de todas estas decisiones de diseño, y ver como algo extremadamente técnico, que de hecho esto sale normalmente en teoría de compiladores y cosas así. Una decisión extremadamente técnica tomada hace mucho tiempo, el año que yo nací, de hecho, pues resulta que tiene unas consecuencias fundamentales y que ha cambiado básicamente todo el mundo, ¿no? Porque ahora mismo Python ha pasado de ser, es uno de los primeros lenguajes de scripting, ¿no? Bueno, no me gusta decirlo así, pero todo lo que es Python, básicamente, que ha llegado hasta el punto donde ha llegado, y bueno, toda esta explosión que ocurre. Y una de las razones es porque
todo el mundo o mucha gente decide hacer sus frameworks en Python porque es muy fácil de utilizar para gente que, bueno, pues no son programadores profesionales, ¿no? Porque, pues, yo qué sé, TensorFlow o todas estas cosas podrían haber estado en C++, que también están parcialmente en C++, pero la gente quiere que estén en Python porque mucha gente le gusta utilizarlo por todo este tipo de cosas. Entonces hemos visto qué es lo que se escondía y cómo estas decisiones han alterado hasta llegar aquí, que yo creo que es lo más fundamental y lo más bonito. Hemos aprendido cómo cambiar el lenguaje de 3 formas distintas y porque a veces es una mala idea y es muy frustrante. Hemos aprendido también porque nunca vais a tener paréntesis abiertos en with statements. Y bueno, y luego también hemos aprendido cuáles son las limitaciones que son las consecuencias malas de estas decisiones de diseño y cuál es el balance. Porque al final todo en computer science y en la vida es una cuestión de prioridades y de balance, ¿no? Entre varias cosas y encontrar un buen balance y un buen compromiso. Y bueno, pues aquí termina la charla. Me gustaría tener alguna pregunta. ¿Yo puedo tener preguntas? Please. Pocas La preguntas. única forma de distribuirlo sería que forques CPython y sea EvolPython o algo así a partir de ahora. Flecha Python. Flecha Python. Es decir, no, es la única forma que sea un parche a CPython, ¿no? Y sí, bueno, puedes subir un parche a CPython. En teoría necesitarías implementar un PEP, ¿no? Un Python Enhancement Proposal, que ahora mismo no se pueden aceptar porque Guido no los puede aceptar, porque tenemos esta crisis de gobernabilidad. Pero bueno, tendrías que hacer un PEP diciendo quiero el arrow operator y estas son las razones por las que es buena idea. Literalmente es lo mismo que se hizo en la arroba operator, ¿sabes? Llegaron y dijeron, bueno, en Python a lo mejor no es tan útil, pero en NumPy multiplicar matices es muy típico y tener un operador sería muy, muy interesante y la gente además puede encontrar otros usos para el add. Y bueno, entonces si eso ocurre, pues te dejan hacer una pull request, porque si haces la pull request yo llego y te la cierro. Y si no has hecho el PEP anteriormente. Pero bueno, es eso o distribuir tu propio Python. A ver, técnicamente Debian puede forkear el intérprete, implementar la flecha, llamarlo Debian Python, y ahora resulta que Python en Debian tiene la flecha. Bueno, pues buena suerte. Seguro que Arch Linux no lo haría. Gracias. Bueno, no más preguntas. No más preguntas. Bueno, pues nada, esto es el fin de la charla. Espero que os haya gustado. Yep.